Bueno, buenas tardes a todas y todos, nuestros colegas y aquellas personas que hoy están con nosotros y no son colegas. Veo que hay gente de Formosa, así que mira qué alegría de todo el país se han conectado. Así que bienvenidos y les vamos a dar la palabra a Marcela Yus y a Clarisa, que son de la Comisión Sociocomunitario y Arte del Colegio Profesional de Psicopedagogos de Córdoba. Así que, María Teresa, bienvenida. Marce, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Desde la Comisión de Artes y Sociocomunitaria queríamos agradecerles por este momento. Somos Clarisa Callardo y Marcela Yus. Y bueno, hoy presentamos a María Teresa Andrueto. Para contarles, bueno, brevemente un poco de esta mujer hermosa que nos acompaña, decirles que nació en Arroyo Cabral y pasó su infancia en la localidad de Oliva, estudió letras modernas en la Universidad Nacional de Córdoba, practicante y especialista en literatura juvenil, estuvo en 1983 entre los fundadores del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Durante decenios ha trabajado en esta área, participando en la formación de maestros, fundación de centros, estudios, revistas especializadas. Fue la primera escritora argentina y en lengua española en ganar el premio Hans Christian Andersen. Su obra, que ha sido distinguida con numerosos galardones, se estudia en universidades americanas y europeas, y a partir de ella se han realizado libros, objetos, cortometrajes, espectáculos poéticos musicales, coreografías, espectáculos de narración oral y adaptaciones teatrales. Su narrativa ha sido traducida a varios idiomas, es profesora invitada en numerosos espacios de formación de grado y posgrado, y autora invitada en congresos, seminarios, ferias, jornadas, y aquí. Codirige la colección Narradoras Argentinas en la editorial universitaria de Villa María, donde busca rescatar la obra de escritoras de su país desaparecidas que publicaron entre los años 50 y en los primeros 90. Tiene 2 hijas y vive con su marido en un paraje de las sierras de Córdoba. Te damos la bienvenida, María Teresa Andrueto. Gracias, Marcela, muchas gracias a ustedes, a todas, María, Clarisa, a vos, al equipo del Colegio de Psicopedagogos. Bien, bueno, queríamos también en este día recordar que hoy aconteció la 7ª marcha virtual por el derecho a la salud mental, con la consigna de 2020 ni un paso atrás. La urgencia es construir en comunidad, y bueno, saber que nos unimos todas en esta lucha, en esta resistencia, para visibilizar un poco el lamentable sistema de atención a la salud mental en el territorio de la provincia de Córdoba. Con la premisa de seguir abriendo caminos del Colegio de Psicopedagogos con la rama de las artes, y en este caso con la literatura, queríamos conversar con María Teresa, tratar de que sea un diálogo entre la literatura, la psicopedagogía. Por eso la invitábamos para bucear un poco entre las letras y seguir interrogándonos acerca de la importancia de la literatura en el aprendizaje, sabiendo que la psicopedagogía es una ciencia que básicamente estudia las singularidades del aprendizaje, y pensar cómo la literatura es también una manera propia de decir y de contar. Y teniendo en cuenta, ¿no?, esta manera propia de contar, bueno, queríamos abrir esta charla acerca de una cita, de un cuento que haces vos, María Teresa, en uno de tus libros, acerca de la elección del flautista de Hamelin como un ejercicio de seducción, y bueno, y pensar y conversar sobre la atracción que produce el hecho artístico, como un lugar de resistencia, como un lugar en donde podemos desplegar el imaginario, y darte la palabra para que nos seduzcas vos también, como una gran flautista que sos. Vamos a intentarlo. Gracias, Marcela. Me gustó eso que vos decís de la singularidad, me voy a aprender de ahí, porque bueno, la literatura, el arte en general, está mirando eso singular, eso pequeño que habla del mundo grande, como una metáfora de ese mundo grande. O sea, en el campo de las ideas uno puede mirar de un modo más abstracto, digamos, más general,
lo que sucede. Pero en la literatura lo que vemos en un cuento, en una novela, en un poema, en la escritura de una obra de teatro, es un episodio singular, recortado, acotado, pequeño, que nos permite vislumbrar lo que el afuera, o lo que el mundo hace en, en la caja de resonancias de una persona, ¿no? Un Sí, personaje que sería como el eco de una persona, ¿no? Entonces, ese lugar de lo singular, ese lugar humano singular, es el lugar donde van las ficciones, los poemas, y ese lugar, me parece a mí, es siempre un desvío de lo oficial, lo que la afuera demanda, lo general, lo abstracto, bueno, es ese desvío hacia eso más íntimo, más personal, eh, de lo humano, hacia donde el arte quiere ir, quizá también para, digamos, como una manera de, ujú, en las previas hablábamos de resistencia, ¿no? Como una manera de resistencia a ese pensamiento global o a ese decir global, universal, general, en el cual pareciera que otros hablan por nosotros, ¿no? El arte bien, va, la literatura va a ese lugar de resistencia singular. sí, totalmente. Y bueno, pensando en esto también a mí me gusta pensar esto que decías vos de las singularidades, de los lugares de resistencia, de lo pequeño. Pensábamos también en cómo muchas veces cuando hablábamos de lo particular pensamos en tantas niñeces que a veces toman la literatura como un lugar en el cual poder alojarse y desde el cual poder resistir. Y ahí pensarte a vos Sí, también, acá ¿no? sí. Con esto que cuentas también en algunos libros. Sí, Perdón, vamos a pedir que silencien los Sí, micrófonos, sí, sí, porfa. Marce, vos sabés que yo los silencio y se desilencian. Ah, porfa, porfa, porque si no El que tiene, hay muchas sí. interrupciones. Bueno, bueno, volvamos teniendo en cuenta que la virtualidad es esto también Sí, claro que y que sí. cada una tiene, en cada casa en la que estamos profe, también es un mundo. Bueno, pensaba en esto, ¿no? En aquella niña de la que vos sueles nombrar y de la cual te acuerdas, sentada en el recreo largo en un banco de cemento, dices, modificando a tu antojo lo que habías leído con esta idea, ¿no? Con la que empezábamos a hablar de seducir, de subyugar, contando cosas como propias, ¿no? Y bueno, y ahí volver a plantear esto del gran juego de la seducción que invita a aquel que escribe, ¿no? Esto de poder también abrir un libro como una puerta de un lugar mágico y encantado y encontrarnos con cosas. ¿Cómo vives vos esto de saber que muchas veces sos quien abre el juego para que nosotras nos prestemos? ¿Cómo vives eso de poder engancharnos tanto a través de la palabra? Claro, por un lado, bueno, gracias. Por un lado, esto de que creo que, no sé, casi todo lo que hacemos tiene que ver con querer ser queridos por los otros, ¿no? Ser Sí, incluidos, aceptados, amados sobre todo. Y entonces, para eso hacemos, podemos hacer muchas cosas, desde contar cuentos hasta preparar una comida o escuchar a alguien o, no sé, enseñarle. Me parece que hay algo de el amor, el amor o la atención o el interés que viene de los otros que hace que sigamos haciendo ciertas cosas. Por eso siempre me pareció, yo durante muchos años di clase en escuelas secundarias y en profesorados, también di clase por fuera de la escuela, digamos, talleres y ese tipo de cosas, pero también
en la en la educación sistemática. Y siempre me pareció tan hermoso cuando uno puede ver algo singular del otro, algo que el otro hace y que es bonito, ya sea el otro, me refiero a un alumno, un dibujo, o un gesto de afecto hacia otro, o un defender una idea, o un despliegue físico, lo que fuere, y el maestro lo advierte como una palabra autorizada y lo valora, eso alimenta un deseo en el otro, eso involuntario a veces, ¿no? Ese gesto así intuitivo, impulsivo del maestro, he visto cómo alimenta tantas veces la vida de alguien. Y podría contar un episodio que resume un poco ese tipo de cosas. Una vez le hice una entrevista a Cristóbal Reynoso, el humorista, viñetista, dibujante, y él me contó que Sí, sí. él era el último de la clase y que, bueno, no sé, era inquieto, bueno, siempre lo retaban, hacía todo, todo mal, digamos, desde el punto de vista de lo que se esperaba, pero se la pasaba, en vez de atender, se la pasaba haciendo dibujitos, y que un día la maestra llegó y necesitaban hacer un dibujo en el pizarrón porque era el 25 de mayo, o la víspera del 25, o el 9 de julio, o no sé qué, y que le dio a él una caja de tizas de todos colores para que fuera a hacer un dibujo en el pizarrón en el patio, y le puso a 2 compañeros de ayudantes, y que eso definió lo que él quería hacer, ¿no? Porque bueno, alguien Sí, había sí. valorado eso. Eso me parece un acto de educación de formación tan importante, Enorme, sí, como enorme. todos los, eh, Sí, sí, sí. sí. Estos hechos educativos, ¿no? Por ahí tan pequeños que marcan. Ahora, si Clarisa me ayuda a acordarme, porque lo hemos estado hablando con Clarisa para traerlo ahora, y me he olvidado el nombre del autor, que cuenta, es un cuento muy bello, en donde él también decía esto de que estaba en la escuela una vez y la seño pide que hagan una redacción sobre tema mi madre. Y él veía que todos los compañeros escribían y llenaban las hojas, y él se mordía el lápiz y se acordaba de su mamá caminando en el mercado, de varias mudanzas, pero se acordó que su mamá, cuando volvía del mercado, compraba flores. Entonces él escribió, mi mamá compra flores. Cuando la maestra lee, hace un bollo la hoja y le dice, vos nunca vas a llegar a nada. Y él cuenta que fue ese día y en ese momento que él decidió ser escritor. Y ahí pensar, ¿no? Cuántas veces, por supuesto que no todas ni todos tenemos esa resistencia tan grande de poder ir en contra de los mandatos o los preceptos, pero Claro, como parte a veces, ¿no? De sí, una palabra o de la mirada de otro. claro, eso, digamos, una pasión eh, acechada, digamos, sí, asusada, digamos, por Sí. ese desprecio, podríamos decir, de la maestra, o Ujú. esa ignorancia de la maestra, porque qué frase tan definitoria para alguien, cómo podemos saber que el otro no va, y qué llegar, qué no llegar, y qué va a hacer el otro con su vida, ¿no? Y volviendo a la cuestión del colegio y de las historias del colegio, que yo contaba en el colegio, bueno, eso, ¿no? Querer ser aceptada por mis compañeras nuevas, bueno, pero claro, pues, es un gesto que uno hace. Después, si al otro le gusta eso que uno hace, quizá uno lo repite, y bueno, y en la repetición va mejorando, ¿no? En Sí, sí. en la revisión y en el volver a hacer, porque claro, se aprende a escribir escribiendo, como a leer leyendo, como a todo, ¿no? Haciéndolo A muchas mentir veces. mintiendo. A mentir mintiendo. Sí. Esta Y cosa esto lo digo que- porque no, que quería, vos también listo, que citás,
decías de, no, esto de la posibilidad o la capacidad de mentir en los niños, o en la infancia, que vos decís por ahí que tenés la capacidad de mentir, y yo pensaba, ¿no?, en esto de después transformarla en ficción, esta posibilidad. Yo, que por ahí los maestros, padres, no sé, gente que sean referentes en esto de los niños, tomar esto, digo, la importancia de esta cuestión, de tomar esto que vos decías, esta de la capacidad de mentir, que por ahí no está bien visto, pero en este escenario, si se potencia, se convierte quizás en ficción. Claro, y que en un niño es en realidad imaginación, ¿no? Hace unos días estuve en un par de días estuve en una feria del libro virtual, así, en La Angostura, justamente con Isman y con María Emilia López, que es una especialista en primerísima infancia, y ella coordina su lugar de trabajo y de investigación es en la guardería de la Facultad de Abogacía de la UBA, con niños de 3 meses a 3 años y medio, y ella es una gran especialista en lectura para niños de esta primera infancia. Y entonces, bueno, ella dice, bueno, la imaginación, digamos, potenciar la imaginación en los niños pequeños es el grado mayor de formación, de incorporación de conocimientos, de sensaciones y demás, ¿no? Y esa imaginación, ese imaginario de los niños tan rico, bueno, también la lectura lo acrecienta, ¿no? Lo alimenta. No solo la lectura, los relatos, Sí. ¿no? Marcela hablaba antes de que entráramos al público de los relatos de las mujeres en su Santiago. Bueno, eso, ¿no? Toda esa riqueza de las historias populares, familiares, los secretos, la fantasía, el mundo de la fantasía, porque si no estaríamos, la idea, un poco la idea de Sartre, tomada, digamos, de Sartre en ese libro precioso que se llama El Imaginario, que en los 70 lo leíamos con mucha presión, no sé ahora si se lee mucho o no. Bueno, si no viviríamos pegados a lo real, sin poder pensar en otras posibilidades de mundo, de vida, ¿no? Sí, y ahí también, bueno, empezar también a imbricarla un poco con el tema de la psicopedagogía, que muchas veces toma todo esto del imaginario para poder empezar a construir a veces tramas de vida que vienen tan golpeadas o tan lesionadas, que se necesita de la ficción y que por ahí es la única soga que tienen a mano estos niños y niñas para poder tejer una historia distinta a eso que de tan real duele en el cuerpo, ¿no? Exacto, exacto. Y también porque en lo imaginario hay mucha resaca de lo real, o sea que alguien que pueda leer ahí, como ustedes, digamos, leer en la vida, en las fabulaciones de un niño, puede encontrar también mucho de lo que a él le pasa. Bueno, eso lo saben ustedes mucho más que yo, pero realmente es tan rico, ¿no? Sí, sí. Y esto que, bueno, nosotros íbamos marcando también algunas cosas para contarnos y para empezar a hablar, pero creíamos que por sobre todas las cosas, lo que marca a veces la literatura, ¿no? Es el compromiso que hay detrás de cada palabra. Y te leíamos a vos justamente cuando vos dices esto que lamentablemente cada vez es más real, de que compromiso es una palabra bastante temida y hasta estigmatizada, sobre todo en nuestro país, ¿no? Pero que a veces no queda otra cuando uno ha elegido una opción de vida y hacer de la vida también un compromiso constante. Y bueno, y darte la palabra a vos que nos cuentes cómo es vivir con la palabra
suelta, sujeta, frenada, lanzada al viento? ¿Cómo vives este compromiso constante sabiendo que tus palabras tienen un peso? ¿Cómo lo vives? Claro, sí, es muy interesante lo que vos decís. Primero, bueno, siempre entendí, aun cuando yo durante muchos años escribí sin publicar, digamos, recién me empecé a publicar cuando tenía 40 años, fue la primera vez que salió un libro mío, que fue Tama, que había ganado el premio Luis Tejeda en Córdoba, un premio que da la Municipalidad de Córdoba, la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Pero aun cuando no publicaba, siempre entendí que lo ético, por decir de alguna manera, por ponerlo en ese plano, es la conjunción entre lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno escribe, las acciones de uno y lo que uno piensa, digamos, Sí. unido de alguna manera, digamos, imbricado de mil maneras. Porque si no sería solo palabras, digamos, y las palabras, o sea, si la palabra tiene peso, es porque tras las palabras está, digamos, uno puede ponerle el pecho a eso, ¿no? Si no, Sí. se vuelve cáscara, cosa vacía, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este momento, justamente estoy en ese, muy en tensión, digamos, con eso. Estoy trabajando un pequeño texto porque me invitaron a formar parte de un proyecto en el cual me enviaron una foto de un fotógrafo italiano, sobre una foto de uno de los aviones de los vuelos de la muerte. Entregan fotos, ciertas fotos, a distintas personas de distintas disciplinas artísticas, y bueno, la propuesta se llama Una imagen para decir, y bueno, para decir algo de esa imagen. Y en ese conflicto, digo, yo no quiero ahí poetizar, no quiero estetizar, no quiero endulzar, no quiero, no, ¿qué texto puede ser, qué palabra puede estar ahí que de algún modo no banalice, digamos, teniendo mucho cuidado, mucha responsabilidad desde qué lugar mirar y escribir para no banalizar un dolor tan grande, ¿no? Un horror tan grande. Entonces siempre está, me parece a mí, ese lugar de lo ético que, eh, que, que, que va subsumido lo estético, ¿no? Lo estético, la búsqueda estética, permite hablar de una verdad sin dogmas. O sea, de una búsqueda de verdad, que no es la verdad, sino una verdad singular, otra vez volvemos a lo singular, Sí, ¿no? sí. Una verdad singular, que nos permita decir algo particular acerca de lo general. Y bueno, la ética del escritor está, como en la ética de cualquier otra persona, está en respetar eso que se hace. ¿Y cómo se respeta eso que se hace? Haciéndolo, tratando de ir ahí con la mayor profundidad posible, ¿no? Ir, digamos, no anteponer la persona, en este caso, a los personajes, la historia, lo que se dice, ¿no? Sino ponerse al servicio de eso y tratar sobre todo de mirar eso con intensidad, sin, digamos, porque la cuestión no es lucirme en mis palabras, ni que mis palabras se pongan por encima de eso, sino ir por detrás, ir por debajo, ir en el sustrato de eso que se mira, ¿no? Es algo, por eso a veces la escritura es lenta, porque el proceso de escritura es muy lento, porque no se trata de oficio solamente. Porque uno con oficio, digamos, esa es parte del respeto, que no sea solo oficio lo que uno escribe, que yo pueda en el proceso de escritura sentir fuertemente eso, para que después el lector
pueda sentir algo. Bien, bien. Y esto que vos nos vas contando también, bueno, muchas veces se ha hablado de la negativa del buen escritor de escribir a demanda, ¿no? Y Sí, qué difícil por ahí en este momento o en un mundo tan mercantilizado sostener la literatura manteniendo un lugar ético, no solo para el escritor también, sino para los editores, que a veces en el afán de publicar, de editar, ¿no? Se esto atraviesa queda, todo. sí, 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 sí. ¿Cómo te parece a vos que tendría o cuál sería la parada del escritor en medio de esto? Mira, la cuestión de la demanda es muy compleja, porque a mí no me funciona, digamos, la escritura a demanda, aunque, por ejemplo, en este caso de la foto, sí acepté, no es un libro, no es, es un proyecto de, bueno, de derechos humanos, lo acepté, lo tomé, pero lo tomé porque me interpeló. O sea, el tema de la demanda es complejo, ¿en qué sentido? Porque no se trata solo de la demanda de de un editorial o del mercado, a veces se trata también de la autodemanda, digamos, porque bueno, si yo sé que tal tema está de moda o tal asunto, por ahí puedo llamarme a escribir algo y ofrecerlo porque sé que vamos a funcionar. Entonces, y a veces también puede suceder que, por ejemplo, un editor demande algo y a algún escritor le funcione en el sentido de que toca una zona personal que, bueno, se activa, digamos. Pero claro, hay que tener mucho cuidado de que esa demanda no sea una demanda mercantil, digamos, sino... Claro. Yo es como una frase muy interesante con respecto a eso, se la leí en una entrevista a Leonardo Fabio. Porque claro, por ejemplo, una cosa es la escritura, yo puedo escribir, y de hecho lo hago en mi computadora, no me lo pide nadie, pero si se tratara de una película, eso cuesta mucho dinero y yo tengo que conseguir, digamos, el dinero, digamos, no puedo ponerme a hacer la película que yo quiero y después ofrecerla, o sea, tengo que primero convencer a gente que tiene dinero, o empresas, o lo que, no sé, o asociaciones, o lo que fuere, o el Estado, para conseguir dinero suficiente para, bueno, y entonces a veces eso llega como un pedido. Entonces cuando Leonardo Fabio, que me parece un artista extraordinario, hizo el sentimos que se lo encargaron, digamos, es una película que tiene que ver con el peronismo y se lo encargan, entonces le preguntan acerca del encargo, y él dice que, bueno, que la habilidad de un artista está en poder hacer un desvío en el encargo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, bueno, sí, le habrán encargado una película sobre, pero lo que él hizo es algo singular, digamos, lo que él hizo implica un desvío. En el caso de la escritura, a algunos les funciona el encargo, no sé, hay que medirlo por los resultados. A mí no, a mí en realidad me paraliza. Me paraliza, creo que es, yo también me lo he preguntado, no los acepto, nunca he firmado un contrato si no tengo terminado algo que a mí me gusta, me convence y demás, pero creo que tiene que ver con que yo soy, a la vez que una desobediente en ese punto, soy también una persona muy trabajadora, muy cumplidora y demás. Entonces, si yo firmara un contrato o me comprometiera con un editorial a terminar a entregarle una novela, qué sé yo, o algo que me pidieran, entraría en tensión con la necesidad de cumplir. Y esa necesidad de cumplir me obturaría una cuestión creativa que me aparece cuando nadie me pide nada. Entonces, pero bueno, ahí también está la singularidad, porque bueno, hay otros Exacto. que no. Hay otros, claro, hay otros que no. Esto Existir de... en uno Sí, que no sea una obediencia al mercado, sino que esa demanda toque algo personal, ¿no? Algo singular. sí, sí. Bueno, sí, vos lo expresas, ¿no? Lo que es la demanda tiene una multiplicidad de facetas, porque a veces uno toma también desde la psicopedagogía, desde la psicología, esto de no responder a la inmediata demanda, ¿no? Del Claro, claro. paciente.
Claro. como dando un lugar también para que el otro a veces pueda encontrar adentro de él, adentro de ella. Claro, es lo mismo. Bien, bien. Esto, bueno, esto es algo que nosotros por ahí nos planteamos muchas veces, cómo la escritura a veces se va convirtiendo en lugares en donde no es tan apasionante estar, y cómo vos también lo tomas en el libro La literatura sin adjetivos, porque muchas veces nos planteamos por qué en los manuales o en los libros que son para la escuela y que son para disfrute, a veces se ponen poemas o se ponen escritos, textos que realmente no llaman la atención de ningún chico o de ninguna chica, y que lo quieren ayornar de algún modo utilizando palabras que creen que son los que los chicos y chicas usan. Y quedarnos con esto de que vos en un momento también nombrabas y hablabas al momento de escribir o de presentar un texto, poniendo como dos extremos, en uno la mirada y en el otro la voz, ¿no? Y preguntarte qué textos te han seducido de niña, con qué textos, porque por ahí esto que hablábamos al principio de la seducción y de Hamelin y del flautista, creo que la literatura, así como a algunos nos atraviesa, a otros los deja indemnes, pero ¿qué textos, en tu caso particular, han sido aquellos que te han convertido en una gran lectora, en una mentirosa empedernida y ahora en una escritora? Bueno, con respecto a la lectura, hubo, digamos, un arco de periodos muy diversos. Yo, bueno, me crié en un pueblo y en esa época no existía la virtualidad, tampoco salíamos mucho, ni viajábamos mucho, o sea que la vida transcurría ahí en el pueblo y entonces la lectura era la virtualidad de ese momento, digamos, era la posibilidad de salir. Pero bueno, por ejemplo, cuando yo sé que tengo a alguien en el público que es de Oliva, la Tere Rubín, que le mando saludos. Bueno, en el pueblo no había librerías, por ejemplo. Entonces, bueno, también se leía lo que había, no había el acceso a los libros que hoy puede tener, o al internet y demás, lo que puede tener un niño hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo leía lo que había en mi casa, por empezar, que mi casa era una biblioteca, la biblioteca de casa era una biblioteca como, sobre todo eran libros para saber, digamos, muy de la época. Enciclopédicos. Enciclopedias, diccionarios, una historia de Claro. la literatura argentina, historia de la literatura del arte, y también había, bueno, ciertos libros clásicos, había libros de Shakespeare, me acuerdo de unas ediciones muy económicas, unos Quijotes, bueno, algunos libros de la colección Robin Hood, que era muy de la época también. Ahí encontré, por ejemplo, a Mark Twain, que ha sido un escritor que me ha impactado mucho, pero yo leía muy desprolija, digamos, muy intensamente de niña, de muy niña, y muy vorazmente y muy desprolijamente, digamos, con lo que encontraba. Desde revistas de crímenes, que me encantaban, hasta fotonovelas, pasando por las historias de santos, que había algunos libros en mi casa. Me acuerdo, por ejemplo, de la vida de Santa Teresita de Lisieux, que era como un modelo que ponía A en el seguir. cristianismo, leía la Biblia, pero todo lo he leído como una devoradora de relatos, me doy cuenta ahora. Después, en la adolescencia, descubrí la literatura argentina, los escritores que en ese momento eran los grandes escritores, así, digamos, por ejemplo, digamos que todavía vivían, Borges, Cortázar, Bioy Casares, De Nevi, qué sé yo, Bianco, Silvino Campo, por ejemplo, pero todos eran grandes escritores, pero todos estaban vivos, digamos, tenían, no sé, Sí. 70 años más o menos. Y luego, en la universidad sí, ya la manera de leer, yo vine a Córdoba a hacer letras, a los 17 años ya estaba acá, ya estaba en Córdoba, empecé a estudiar muy joven la carrera y la terminé también muy joven, y ahí sí sucedió algo que organizó, digamos, las lecturas previas, en el sentido de, bueno, yo hice la carrera en los años previos al golpe de Estado, entre el 70 y el 75,
y fueron años de mucha mirada social de la literatura, de mucha politización y demás. Entonces hubo una matriz ahí que se armó de lectura, que nunca más se fue, todo lo que leí después entró en esa matriz, que es que ningún libro está solo, ningún escritor está solo, está ese libro en un contexto, en una época, en una lengua, ¿no? Y dialoga con su tiempo, con la historia de la literatura, con las tradiciones literarias y demás. Bueno, eso, ¿no? Hay zonas de escritura y escritores que me gustan mucho, como por ejemplo la generación posterior a Borges, Cortázar, todos ellos, los escritores de las provincias en ese momento, que serían, por ejemplo, Di Benedetto, Antonio Di Benedetto, Ah, qué o maravilla. Costantini, Sí. o Haroldo Conti, Haroldo Conti, sí. o Walsh, o Libertad de Mitrópulo, o Elvira Orfea, Amalia Jamil, bueno, Sara Gallardo, Andrés Rivera, bueno, todos esos escritores me gustan mucho, Sí. son escritores que ya no viven como la vida de la generación anterior, sino una vida más parecida a la nuestra, trabajan en otras cosas y demás. Y en estos últimos años, cada vez más estoy leyendo mujeres. Bueno, con un interés, no es tampoco un mandato, sino una apetencia, ¿no? Que he ido creciendo, descubriendo todo el tiempo a nuevas mujeres que no conocía, cuyas escrituras no conocía. Bueno, eso, ¿no? Y leyendo mucho en los bordes, siempre leí mucho en los bordes. La poesía, Sí. poesía de poetas de provincia, escritoras mujeres, escritores, bueno, haciendo siempre esa tensión entre lo que está en el centro y lo que está en la periferia, y cómo, pero no en el deseo de ser marginal, sino en el deseo de llevar lo que está en los márgenes hacia adentro, ¿no? Para que sea leído por otros, para compartirlo. Eso siempre me Sí. interesó mucho. Bien, vos, bueno, recién hablabas de que estás empezando o de que últimamente estás leyendo a muchas mujeres y sin embargo hay también esto de la pedagogía que se hace a veces de la condición femenina, ¿no? Sí, claro, claro. En los personajes y cómo también ha ido mutando esta mujer de la cual se escribía y de la que sin embargo Sí, autoras claro. actuales escriben con un prototipo de aquella mujer y cómo vemos que empieza a avanzar también una escritura que se le llama escritura feminista, también por seguir adjetivando, dirías vos. Y ahí, bueno, esto que vos cuentas, dices que ha sido azaroso, que no ha sido con un sesgo determinado el hecho de empezar a leer mujeres. ¿Qué te parece a vos que Y tiene que ver? claro, Sí, en realidad yo vengo leyendo a mujeres desde hace mucho, pero cada vez, desde los años 80, antes también, pero en los años 80, con el regreso democrático, que también empezó para mí el interés en la condición de mujer, ahí se unieron varias cosas, la recuperación democrática, la recuperación yo empecé a trabajar en la docencia porque durante la dictadura no había podido, fui madre ahí en ese momento, descubrí la literatura para niños, bueno, empecé a escribir yo, entonces hay muchas cosas que suceden ahí en torno a los años, al final de la dictadura, comienzo de la democracia, ¿no? Y va creciendo lo que pasa es que en este último tiempo estoy descubriendo escritoras, sigo descubriendo todo el tiempo escritoras que no conocía, ¿no? En una apetencia lectora más propia de la juventud que me sigue asistiendo, acompañando. Pero vos sabés que volviendo a eso que vos decís de cambia la concepción, cómo aparece la mujer narrada sí, en la literatura, que es muy interesante lo que decís y que podría ser objeto de investigación. Esa mujer más formal, más esto, más lo otro, era la mujer que escribían los varones, digamos. Eran las mujeres
escritas por los varones, digamos, pero la escritura de las mujeres, incluso la de esas épocas, nosotras lo vemos con, nosotras digo porque somos 3 mujeres, las que dirigimos la colección de narradoras argentinas, bueno, escritoras del año 1930, 1940, 1950, 70, 60 y demás. Bueno, pero esas mujeres, estoy hablando de Fina Guarchavera, Amalia Jamili, Libertad de Mitrópulo, estoy hablando de Clementina Kennel, de María Luisa Carniel, y digamos un montón de escritoras, bueno, Silvia Poletti, bueno, hablan del aborto, hablan de la maternidad, hablan del abandono de las parejas, hablan de la homosexualidad, del lesbianismo, bueno, de 1000 otras cosas, y de la vida laboral, de las injusticias laborales. O sea, todo eso aparece en la novelística y en la cuentística de esas mujeres, mientras los hombres escribían sobre mujeres idealizadas, digamos, otro tipo de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, claro, es eso también. Lo que pasa es que ahora, digamos, hay una apertura mucho mayor, grande diría, porque gracias a los movimientos de mujeres, porque totalmente. Eso es que se empiecen a leer también otras escritoras, mujeres y demás, y la mujer que aparece reflejada en esas escrituras, bueno, es bastante distinta de la idealizada mujer. Así es. Y esto, claro, la mujercita frágil de Miriñaques y Encajes, ¿no? Claro, y la mujer como musa, ¿no? Eso, por siempre. La mujer como inspiradora. Siempre, claro. Siempre. Y también, bueno, ver, ahora que estamos hablando de la aparición de la mujer o de la visibilización, más que nada de la mujer, qué hermoso que también la literatura ahora sirva de espejo a muchas mujeres que no se sentían miradas, ¿no? Claro. Desde ese lugar. Yo, por ejemplo, leo la teoría King Kong, que para mí ha sido uno de los primeros, ¿no? De Virginia Despentes, cómo empieza a reflejarnos y cómo nosotras empezamos a mirarnos en un espejo más real también, y eso contribuye a amigarnos con una imagen de la cual las mujeres veníamos bastante peleadas, porque nos mirábamos en un espejo fabricado por hombres, ¿no? Con cristales que nos querían tal vez encorsetar en un lugar en el que no cabíamos. Sí, y vos sabés que, claro, también el tema de que la literatura va a eso, me parece a mí, la ficción, quizá a diferencia del mundo de las ideas y del ensayo, la ficción va a lo singular, digamos, las distintas maneras de ser mujer, porque, claro, de hacerse mujer, porque, bueno, no existe la mujer, sino mujeres, digamos, que andamos en la vida como podemos, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Eso me parece que es algo también muy interesante. Esa complejidad, ¿no? Esa complejidad, y cómo otra vez el tema de lo ético, o sea, más allá de que yo tenga ciertas ideas en la vida cotidiana, yo como persona, acerca de la liberación de las mujeres o ciertas conquistas y demás, a la hora de escribir, puesta en un personaje o en un narrador, respetar, ir hacia donde ese personaje me lleve. Y no siempre es una mujer que tiene todo claro y que tiene todo al contrario, ¿no? Entonces mirar lo que es. Y también una cosa que me parece muy interesante de esta época, de los movimientos de mujeres y en estas últimas épocas, es una mirada más rica hacia las madres. Nosotras, las de mi generación, que por supuesto no es la de ustedes, sino muy anterior, mirábamos a nuestras madres, nos costó recuperar la riqueza subjetiva de nuestras madres, o de muchas de nuestras madres, sino porque, bueno, eran amas de casa, no eran profesionales, muchas de ellas, digamos, eran amas de casa, no eran profesionales, el mundo era de nuestros padres, en todo caso de los varones, había que valorar más ese lugar, incluso ellas nos han criado muchas veces para que no fuéramos como ellas, sino como nuestros padres, o sea, para que saliéramos, para que fuéramos esto que somos, que saliéramos también al mundo de afuera, ¿no? Pero después, mirado desde hoy,
A mí me interesa mucho mirar mujeres de la generación de mi madre, por ejemplo, esta mañana recordaba, porque 2x3 se me aparecen, tantas mujeres distintas que había en un pequeño pueblo, ¿no? En todas partes había mujeres resistiendo esos estereotipos que se imponían, ¿no? Sí, sí. Haciendo como unas vidas singulares, a unos costos a veces muy altos, ¿no? Altísimos, altísimos. Sí. Creo que esto, bueno, yo vengo de Santiago, yo he vivido claro. 23 años en Santiago, y bueno, la patria es mi infancia, esa es mi patria, y me acuerdo de personajes que, por supuesto, si los nombro, los santiagueños saben quiénes son, ¿no? Personajes mujeres, me refiero, la Eda, Doña Marica, y bueno, y varios nombres que circulaban con el sello de aquellas que se habían apartado del rebaño, ¿no? Aquellas claro, egregias claro. De las cuales había que apartarse. Y sí, ahora darnos cuenta, ¿no? Y me doy cuenta también en mujeres de la edad de mi mamá, que es como que recién ahora empiezan a amigarse con aquellas y por ahí decir, mira, qué claro que lo tenía la Eda, hace 30 años atrás. Hoy, algunas cosas que antes parecían horribles sí. para una mujer, hoy se pueden aceptar, se pueden valorar incluso, se pueden admirar también a veces. Y a mí me parece que la generación, yo lo veo en la generación de mis hijas, y en las más jóvenes todavía, hay una valoración distinta de las madres en relación a, digamos, más equilibrada con respecto a los padres, a lo que se siente por los varones, ¿no? Una valoración de, bueno, un deseo también de tomar la herencia de las madres. Sí, sí. A mí me encantan las madres como personajes siempre, algo debo tener, eso lo resolver en terapia, pero yo siempre pienso que esto de lo maternal, ¿no? El maternar, que en algunas mujeres aparece y en otras mujeres no, totalmente fuera del instinto maternal, que lo descartamos de una, sino de esto cultural que a veces atraviesa, ¿no? Pero me parece que sí, también hay como una amabilización con respecto a las madres, porque creo que las madres también nos hemos puesto en un pie de igualdad y de amabilidad con las hijas. Antes tal vez había mandatos mucho más fuertes, y había que cuidarlas a las hijas para que vayan por la senda del bien. Creo que ahora las madres también han aflojado un poco en ese dejar de desear hijas perfectas o hijas ideales, y tal vez ahí... Y también ellas o nosotras queremos también un poquito de la senda del mal. Tal vez, creo que tal vez eso, de salirnos de esa posición, ¿no? De la mamá angelical, de la mamá... De la idealización de la maternidad también, ¿no? Tal cual. Y cómo muchas veces aparece en la literatura tachada, ¿no? Con la letra escarlata, aquellas mujeres como la Bovary, que se animaron a irse, ¿no? Y cómo surgió también todo ese movimiento que hablaba del bovarismo, de esas mujeres capaces de dejarlo todo. Y me parece que hoy en día también hay muchas más mujeres dispuestas a pasarse del lado de la Bovary y tenderle el brazo y tenderle el codo. Por ahí tengo la esperanza de que estemos en un mundo que sea más amable y más sororo, ¿no? Con este neologismo entre nosotras las mujeres, de empezar a allanarnos un poco más el camino. Y tal vez eso entre madres e hijas empiece a resolver algunas cuestiones, no todas, porque lo matamos a Freud, pero al menos unas cuantas, ¿no? Pero equilibrar un poco la cosa, ¿no? Equilibrar un poco. Bueno, y antes de dar lugar a las preguntas, te quería comentar algo, no preguntar porque yo te he leído mucho y creo que sé más o menos por dónde va tu respuesta, pero te quería preguntar esto. Hay una escritora que es Virginia Feynman, hija del Feynman bueno,
que ella tiene un escrito muy hermoso, que no lo voy a leer porque es largo, pero donde ella dice que con la aparición de la letra E, para terminar las palabras, el otro, nosotres, ella empieza a cuestionarse toda su biblioteca y todo lo que había escrito, y empezaba con imaginarse cómo sería si lo hubiera escrito con el otro, si le cambiaba la cadencia, si le cambiaba la música que tienen a veces ciertos escritos, y también se cuestionaba el cómo pasar todo a voz femenina y seguir siendo leída por mucha gente que siente esto como un agravio hasta personal. Y ahí preguntarte a vos, ¿cómo te manejas en esto? ¿Cómo más allá de la movilidad del lenguaje, cómo ha sido tu incursión por este tema? Yo creo que, bueno, por una parte decir que el lenguaje inclusivo, en algunas de sus formas, en cualquiera de sus formas, son las marcas que el lenguaje planta, digamos, para mostrar algo que estaba oculto, un modo de resistencia. Ahora, a la hora de escribir ficciones o poesía, tampoco esto, como ninguna otra cosa, tiene que ser un mandato o un automandato. Entonces, bueno, ahí, bueno, te dará la opción para cada escritor. Yo no lo he usado en la escritura. No lo he usado, ¿por qué? Porque a la hora de escribir, a mí lo que más me interesa es quién cuenta, no yo, sino la figura del narrador, o sea, a quién le doy yo mi palabra para que cuente. Entonces, para escribir un texto en lenguaje inclusivo, ese que cuenta, o esa, o ese, quien cuente, tiene que estar usándolo. Debiera ser un personaje digamos, un personaje narrador que lo utiliza, ¿no? Entonces, bueno, yo no he encontrado, no he buscado, no he tenido ese interés, he seguido personajes o narradores que no lo usarían, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Entonces, sí he visto poco escrito, poca literatura, ficción y demás escrita en lenguaje inclusivo de un modo que no resulte un mandato o un artificio, sino de un modo que fluya natural. Puede llegar y va a llegar seguramente, porque todo está en un proceso de transformación. No sabemos quién logrará. Bueno, hay algunas experiencias. A mí la que más me ha resultado interesante es una novela que se llama Vikinga Bonsai, de Ana Ojeda. Ella lo que hace, no es solo el lenguaje inclusivo, mete otras cosas también, otras rupturas, digamos, pero ella lo que hace es imaginarse un mundo en el que ya todo el mundo habla así, y entonces la narración, digamos, encuentra su justificación. Porque ese es el asunto, que no sea la Tere la que habla o escribe ahí, sino el narrador. Y entonces, bueno, ¿quién es ese narrador? Ese es el asunto, ¿no? Eso es algo, digamos, porque es lo mismo que en otros aspectos. Yo puedo decir, bueno, yo, por ejemplo, yo tengo una militancia por la ley de aborto legal y gratuita. Pero yo, la Tere, pero a la hora de escribir, bueno, depende de qué ámbito, qué personaje tome. No le voy a meter ese personaje lo que yo pienso, porque ese sería un acto eso sería como lo ético en un escritor, digamos, seguirlo al otro, ir detrás del otro, hasta que ese otro me diga su verdad, que no necesariamente es la mía. Y entonces eso es lo que sucede, que a la hora de escribir, lo que uno hace, saliéndose de uno y poniéndose en el lugar de un hipotético otro, lo que uno hace en realidad es desbaratar también sus propios preconceptos. Por más que sean ideas nobles o lo que fuere, ¿no? Ese respeto a esa empatía con ese otro imaginario, que es un sucedáneo de algún modo de otros reales posibles. Eso es la escritura. Y eso es lo más difícil. Eso es la escritura. Eso es lo más difícil de escribir. Lo más fácil sería enchufarle mis ideas, digamos,
autoritariamente, no, lo más político de la escritura, sino escribir de tal modo que el que lee se ponga en cuestión. Velar, las veladuras de las que Velar vos sueles para que el hablar. otro, claro, y para que el Te- otro se pregunte, para que el otro se incomode, para que el otro se conmueva, para que el otro se sacuda. Es eso, y no explicarle al otro lo que tiene que pensar y sentir. Y eso es más Sí, difícil. bueno, mira, esto, claro que sí, y esto que vos cuentas a mí me recuerda también la estructura del psicoanálisis, ¿no? Claro, Esto de muchas veces plantearle al otro claro, las claro, preguntas para que sea claro. quien encuentre las respuestas. ¿M? Y no decirle Entonces, al bueno, otro cómo tiene vamos que vivir, encontrando, claro, exacto, claro. exacto, ¿no? Ir dejando señales y guijarros. Sí, bueno, estamos con el tiempo, más o menos, Marce, pero bueno, Marce, sí, después si querés leer algunas preguntas que están en el Sí, chat. Yo si tenía vos una las puedes pregunta. leer porque yo no las leo. Sí, Sí, yo estoy tratando de leerlas, pero no las encuentro. Pero bueno, quería hacerle una pregunta bueno, en esto de las diferentes voces que llegan a vos, ¿no? Quería sí. saber cómo llegan a vos las voces de los niños y de las niñas, las mm, opiniones, los intereses, cuál es la cercanía de estas voces de los niños, ¿no? Que a los veces niños reales, me decís, de los niños. sí, las niñas y los niños de hoy, los intereses, que hoy, bueno, a veces, justamente en esto que hablábamos antes, ¿no? De que no son a veces escuchados o escuchados, tenidos en cuenta. ¿Cómo vos ponés en tus cuentos, escritos, o cómo haces llegar, ¿no? Esta, Yo, digamos, hay cosas que me vuelven pero me vuelven post escrito, si voy a una escuela, a un curso, o a veces me llegan a través de cosas, trabajos que me mandan los maestros, bueno, ahí me vuelven como devoluciones que tienen que ver con lo que yo he escrito. Ahora, lo otro es la vida, digamos, yo no salgo a buscar mm, ni he salido, nunca he hecho, por ejemplo, experiencias de salir a buscar niños reales, a ver, probar para ver qué hacen. No, no, no. Es, para mí el cambio, ni tampoco con adultos, o sea, es la vida que me llega, la vida que me alcanza, como decía la Celeste Carballo en una canción. Es, digamos, yo vivo como cualquier persona, y bueno, he tomado el transporte público, y tengo vecinos, y tengo amigos, y tengo conocidos, y voy por distintos lugares. Con la vida de cualquier persona, sí soy muy receptiva, digamos, de pronto, sin buscarlo, aparece una frase que me toca, digamos, que me sacude, o una imagen que se queda en mi memoria. Después, a la hora de escribir, bueno, eso a veces aparece como parte de mi bagaje. También está en mi bagaje mi propia infancia, la infancia sí, de mis hijas, de los amigos de mis hijas, pero no, digamos, de tanto niño que vi, pero no, no de un modo documental. Por ejemplo, yo tengo dos nietos, una nieta y un nieto, y la nieta tiene 4 años y medio, y bueno, dice cosas muy ocurrentes, como dicen los niños a esa edad, y bueno, muchos me dicen anotá, sí, escribí con esto, pero no me funciona así. Yo con ella vivo mi lugar de abuela, mi intercambio. Después, a la hora de escribir, a lo mejor algo aparece, ingresa, nunca para contar lo que ha sucedido con esa persona, ese niño, o lo que fuera en la realidad, sino algo de ese para alimentar la historia imaginaria, ¿no? Este, nunca, nunca viví para escribir, nunca. Siempre eh, escribí con la vida que me había llegado, que es mucha. La vida de todos, la más sencilla de las vidas, es siempre abundosa para,
dar cuenta de eso. Eso leía hoy en uno de los poemas tuyos, que yo también soy de la zona piamontesa, con Alicia también, que está por acá, y en uno de los escritos tuyos que dice esto, que iban a los días de los muertos, dice que iban a los cementerios, ¿no? Y esto de los vestidos de piqué, el olor a gladiolo y a margaritas, y a mí me hizo recordar y me emociona en esto de que nosotras íbamos el Día de los Muertos en noviembre, ¿no? Y era como un festejo, una celebración, un evento que lo esperábamos, que nos preparábamos. Entonces yo digo, esto que lo decías vos antes, ¿cómo elegir esas palabras si te aparecen, si te llegan, en esto de poder conmover o viajar a la infancia, si estas palabras, esto decía, si aparecen esas escenas, en estas palabras que eran gladiolos, vestido de piqué, que nos conmueven? Sí, ese, por ejemplo, ese poema, bueno, en la poesía en mi caso ha ido ahí lo más autobiográfico. Y ese poema, por ejemplo, sí, es un recuerdo de infancia, no exactamente, tiene como muchas cosas de la infancia. Primero es, en mi caso, los procesos de escritura de los poemas, primero es una cosa a mano alzada extensa, y después, a lo mejor eso tenía, hace mucho que lo escribí, pero a lo mejor en su primera versión era como una especie de relato de varias páginas, por decir. Y después un trabajo enorme de condensación, hasta que queda eso, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de otro poema, que, bueno, se desnuda en la tienda, que es un episodio que tiene que ver con la enfermedad de mi hermana, una hermana mía que murió joven. En ese caso, por ejemplo, yo había escrito eso que recordaba, esa escena, Mario, bastante tiempo después de que sucedió, en un cuaderno de 25 hojas. Y de esas 25 hojas escritas a mano en un cuaderno, quedó una página, un poema de una página. Todo eso es un trabajo de condensación, pero ese trabajo va quitando, voy probando, imprimo, saco, tacho, leo, escucho cómo suena, a veces agrego algo, quito otro, pero más quito que pongo, y bueno, eso. Y sí, los gladiolos, las margaritas, las calas, eran las flores que se llevaban a los muertos, serían las de esa época. Las calas tienen una explicación. Las margaritas porque son flores de pobres, digamos, eran flores de pobres, estaban en las casas de todos. Y por ejemplo, las calas estaban ahí, no están las calas en ese poema, pero las calas estaban siempre junto a la bomba del agua, la pileta de lavar, porque le gusta el agua jabonosa. Después ahí aparecen unas mujeres grandotas que eran amigas de mi abuela, efectivamente. Aparece la lengua piemontesa cerrada. Piamontés. Bueno, la ropa, lo que cómo nos vestíamos, que era distinto de cómo se viste un niño hoy, ¿no? Bueno, pero siempre mirando lo singular y siempre lo verdadero. O sea, no es la flor más linda ni la que a mí más me guste, sino es esa flor. Porque en la escritura busca también la precisión. La precisión. Claro, la palabra precisa. Claro, o sea, entonces yo la casa mejor para la escritura, el lugar mejor, no es la casa que a mí me gustaría tener otra vez, ¿no? Ni la que los otros quieren, ni la que tal vez tenga el otro, no. Es la precisión del recuerdo, ¿no? Eso es lo que hace, porque esa precisión hace que tal vez el otro levante ese recuerdo y se vaya al suyo, que ese es el juego de la escritura. O sea, alguna vez escuché a Heraclio Cepeda decir, el árbol del que habla García Márquez no es el árbol, yo lo leo y no es el árbol de García Márquez, es el que estaba en el patio de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, esa hermandad que se da entre quien escribe y quien lee, porque quien escribe ha hecho el trabajo de precisión y de concisión, y el esfuerzo por recuperar,
y entonces el otro puede ver eso y llevarlo a su mundo. Bien. Sí, sí. Marita, ¿vos querías? Sí, simplemente, muchas preguntas. claro, eso, si habilitemos las preguntas de la colega y de las personas, hay muchos agradecimientos y muchas preguntas interesantes. Sí. Sí, ¿cómo no? Si las tienen a mano, chicas, si alguien las puede leer, Mari o Clarisa, Sí, que son más hábiles seguramente bueno, yo para voy a leer esto. esto que dice Teresa Rubín, que te dice: gracias Tere, yo agradezco a Corín Tellado que me haya ayudado a saber que había otras vidas, otros mundos, la revista Vidas Ejemplares, bueno, sí. ¡Qué nombre! Analía Mayorga, que bueno, No eran las nuestras. te pregunta que quien acaba de ganar el premio Nobel es una poetisa, Louise Klug, ¿qué estilo tiene y si te gusta? Pregunta. Me gusta lo que he leído, pero la he leído poco. He leído poemas sueltos de ella en las redes, no tengo libros de ella, por eso no quise opinar tampoco, porque era una lectura parcial. Sí me gusta que haya ganado una poeta, eso me parece muy interesante, porque bueno, en estas graduaciones de la literatura en la circulación y demás, las novelas los novelistas circulan más, o las novelas circulan más, después y el ensayo, después el cuento, después la poesía, entonces parece muy interesante que gane una poeta, ¿no? Y una poeta que, bueno, muy reconocida, con una historia de poesía muy importante, pero no tengo un conocimiento fuerte de su obra. Otra pregunta que hace Ana es sobre el prólogo que escribiste de Susana Selle y Dorilda Pereira, de los talleres de espacio de salud mental. La literatura puede tener estos aspectos terapéuticos, dice que lo mismo, que es una herramienta terapéutica. ¿Y qué pensás sobre el lenguaje inclusivo? Que ya a eso ha dado respuesta. Eso ya fui. Contestado. Lo del libro de Susana Selle y Dorilda Pereira, bueno, es un libro que yo quiero mucho, que valoro mucho, una experiencia, refleja una experiencia muy rica, muy interesante, que bueno, se vincula con el espacio en que estamos ahora, de cómo la literatura, la lectura, el trabajo estético con las palabras puede ingresar y aportar en espacios de salud, en realidad es para eso la literatura, para que vaya a abrigarnos en lo humano en algún punto, ¿no? Todo lo demás es alaraca, pero lo verdadero es esa posibilidad de abrigarnos en lo humano, ¿no? En el encuentro con el otro. Bien. ¿Hay alguna más? Bueno. ¿Hay alguna más? Ahí no puedo ver, yo no puedo abrir. Sí, hay varias. Lila Far, que es del Consejo, dice: qué alegría en esta propuesta encontrar a colegas reconocidas de trayectorias, sí, es verdad, nos han formado a nosotros y nosotras, y a estudiantes, eso también es súper, súper interesante, y acá nos encontramos, ¿no?, en un espacio de encuentro entre literatura y psicopedagogía. Analía continúa preguntándote que estuviste acompañando de cerca unas experiencias psicopedagógicas en Villa General Belgrano, de la mano de Virginia Bettini y Vivi Di Luciano. Sí. ¿Qué subrayabas de interesante de esa experiencia? ¿Qué subrayas? Sí, bueno, ahí también hay personas muy queridas, bueno, Viviana, Virginia, varios, y un trabajo, bueno, de capacitación, de formación a maestros y profesores muy rico, muy integrado, me parece, la cuestión de la educación con el arte, con la educación, ¿no? Las distintas formas del arte. Me parece una maravilla ese trabajo, y también la idea de, bueno, lo que eso permite, cómo eso permite compartir experiencias entre maestros y profesores y capacitadores y, digamos, toda esa red y, bueno, destinatarios en todo caso, toda esa red humana, ¿no? Eso, hace un rato apareció la palabra sororidad, acá también, ¿no? De otra manera, de mil maneras, ¿no? Cómo el intercambio de experiencias, bueno, es lo que genera, bueno, aprendemos, sabemos en ese intercambio, en esos intercambios. Ese es un lugar a donde fui llevada de la mano por mi querida Susana Selle, que recién la acabamos de nombrar por
con su libro, porque yo me integré a un proyecto que Susana dirigía y en el cual estaban, bueno, la gente del proyecto de Villa General Belgrano, en ese momento en Córdoba, trabajando distintas formas artísticas, creativas, en escuelas de Córdoba, ¿no? Y entonces, bueno, mucho aprendizaje ahí en la relación que puede tener la literatura, lo que puede llevar la literatura a un espacio, a la escuela, ¿no? Sí, sí. Sobre todo eso que, bueno, en un principio, mientras conversábamos, antes que se sume la demás gente, hablábamos por ahí de los espacios que a veces se abren en la escuela, ¿no? Y cómo Saer decía, escribo cuando quiero saber de mí, y hablábamos de las historias que a veces se inventan los chicos y las chicas para poder saber de ellos cuando tienen espacios en donde no hay historia. ¿Qué te parece, vos que has trabajado con talleres de literatura en la escuela actualmente y sobre todo en la modalidad virtual que estamos viviendo? La literatura, ¿qué lugar podría ocupar? ¿Cómo podríamos hacer para que la literatura también aloje de algún modo a tanto chico y chica que andan sueltos en el mundo virtual? Bueno, por empezar, veo a lo largo de los años, con altibajos y con las diferencias entre unos docentes y otros, o unas escuelas y otras, pero veo en líneas generales un gran crecimiento de la presencia de la literatura en la escuela. Eso por una parte. Ahora, en este tiempo de encierro en el que estamos, he colaborado con muchos maestros y profesores que están haciendo sus clases virtuales, y ahí, bueno, dentro de la complejidad que tiene el adaptar, digamos, el hacer de alguna manera los encuentros virtuales y las clases virtuales, la formación en la literatura, me parece que ha ayudado, digamos, o las formas creativas en general, al menos si lo mido por la cantidad de espacios que me han convocado, de maestros, de profesores, de instituciones que me han convocado, y he estado con alumnos, encuentros, bueno, habían leído, claro, facilitando de alguna manera, o los PDF, o las ediciones virtuales, o en algunos casos tenían los libros en sus casas. Y después de esas lecturas, encuentros, charlas, bueno, producciones que han hecho después de eso, producciones que tienen que ver con la palabra o con otras cosas, he visto videos que han hecho, imágenes y demás. Me parece que puede colaborar mucho, ayudar mucho. Claro que es muy, digamos, es muy, no se puede generalizar, porque claro, hay, digamos, las posibilidades de alcance de la virtualidad son distintas según los lugares, las capacitaciones, habilidades y demás de los profesores también son distintas, la receptividad del otro lado, claro, uno necesita, un maestro, un profesor necesita tener del otro lado, bueno, La vuelta, atención sí. de ese chico o de ese joven, y a veces eso viene solo porque hay mucho estímulo, y a veces hace falta que haya un adulto que impulse, que contenga, que acompañe. No siempre está esa posibilidad. Bueno, tiene una complejidad enorme, pero bueno, Sí. creo que sí he visto muchas experiencias hechas con la literatura en los modos virtuales, ¿no? Sí, bien. Julia te pregunta, bueno, te agradece, es un placer, y justo está leyendo La mujer en cuestión que toma una psicopedagoga en su narrativa. ¿Qué te inspiró ese escrito? Bueno, qué sé yo, cuando estoy escribiendo me aparecen cosas y bueno, y apareció eso. Apareció eso, como apareció el barrio donde ella vive. La aparición es aleatorio, porque uno dice, bueno, ella está estudiando, ella es una mujer, la protagonista. Todo tiene que ver con esto que yo les decía. Primero está ella, y después lo que yo le sirvo, digamos, ¿no? Ella es una mujer comprometida y demás. Bueno, en esos años podría haber estudiado trabajo social, de hecho es lo que hace. Pero claro, cuando la situación se complica, ella se sale de ahí, ya sabemos que en la historia, bueno, la facultad de
la Escuela de Trabajo Social tuvo, algunas facultades, digamos, fueron más perseguidas, más. Entonces, bueno, ella hace un cruce a un lugar, tal vez en ese momento, un poco menos peligroso, digamos, ¿no? No sé, a lo mejor no era así, pero, digamos, yo porque tengo el recuerdo de los años 70, que, bueno, trabajo social, filosofía y trabajo social eran quizá las facultades, digamos, más, donde lo social se visibilizaba más, claro, y entonces más persecución. Bueno, podría haber sido otra carrera la que hubiera hecho, ¿no es cierto? Digamos, no sé, eso, ¿no? Podría haber vivido en otro barrio. Muchas cosas podrían haber sido distintas. Se va construyendo así un personaje. Un personaje se construye, digamos, van apareciendo cosas que provienen o de la vida misma sobre todo, o de lecturas, o de los sueños, o de algo que uno escucha, y mientras uno está escribiendo, bueno, se van... Hay mucho de aleatorio, eso es interesante, no de una decisión, la voy a hacer que haga tal cosa, la voy a hacer que haga tal otra, porque eso sería más rígido, más autoritario, ¿no? Se va construyendo en esa fluidez. Muy bien. Bueno, Susana Gómez te agradece y dice que vos, bueno. el recorrido que venís diciendo, esto de generar la pregunta, algo muy complejo de hacerles preguntas a los textos, ¿verdad? Cuando uno lee, Sí, claro. y es muy complejo, pero hay que generar, ¿no? el encuentro con los textos para después quedarnos con preguntas. Y con respecto a la escuela y generar preguntas a los textos, es el escenario propicio, ¿no? Para cambiar el encuentro con los textos y los diversos portadores de textos y de los estudiantes, y poder hacerle preguntas, y sobre todo a los autores, y hacer este recorrido, y quedarse con aquello que también es reparador para cada uno de nosotros en esos encuentros de lo que uno lee. La escuela sí está cambiando un montón hacia el interior, que conversábamos antes, ya no se toma lectura, ¿se acuerdan como antes nos tomaban lectura, la respiración y demás? Sino investir los textos desde otro lugar para un encuentro con otros que no conocemos quizás, ¿no? Claro. Más allá que después se investigue quién es el autor, dónde viven, los chicos les da mucha curiosidad, pero para eso tiene que haber un otro referente, que es el docente, quien primero se encuentre con los portadores de texto para después habilitar, ¿no? el escenario de lectura para los estudiantes. No hay nada. Sin eso un libro es, digamos, sin el lector y el lector que hace de puente, en el caso de los niños, sin eso hay unas patitas como marcas de pájaros sobre una hoja, no hay nada, porque un escritor lo que escribe son unos signos que pueden vivir, habitar, despertar en un lector, ¿no? Si no, no hay nada. Ahora, para que ahí volvemos a algo, para que un libro, un texto, un poema, un cuento, una novela, o lo que fuere, o un ensayo nos interrogue, tiene que haber algo en ese texto que sea, que genere apetencia de interrogación, ¿no? Entonces, ahí hay una seducción, digamos, también volviendo a aquello, que es una seducción que se hace a través de las palabras, ¿no? Y esa seducción, ¿de qué está hecha? Bueno, está hecha de muchas cosas, por empezar de un sonido, de algo que suena de una determinada manera, la precisión en la visibilidad, ¿no? Chekhov dice, todo lo que decimos debe poder verse. Entonces, digamos, otra vez la bajada de la abstracción a lo preciso, a lo concreto. Entonces es el gladiolo, es la margarita, no es las flores. No llevamos flores, por decir, ¿no? O no sé, a lo mejor en algún caso sí, pero digamos, no es la abstracción, es lo singular. Para eso singular me tengo que hundir tengo que ver yo eso que estoy escribiendo, para que el otro pueda ver también, ¿no? Entonces, eso, los ojos, la mirada, la precisión de la mirada y la sonoridad de la voz, ¿no? De esa voz que narra. Porque un libro
¿Qué es lo que es una novela, un cuento? Es una voz al oído que nos cuenta una historia. Nosotros no vemos la historia, la vemos porque nos la cuenta una voz, ¿no? Entonces, una novela, un cuento, una ficción, un relato, también el que contaba tu abuela en Santiago, en tu Santiago. Un relato es una voz al oído. Un relato es una voz al oído, una voz que nos hace ver. Eso es un relato, una voz que nos hace ver. Ver algo del otro, Bien, ver algo bien. de lo humano que tal Bien, vez no habíamos sí. visto. Bueno, nos queda muy poquito. Alicia Balsaina, bueno, un placer estar escuchándote, este diálogo que despierta muchas preguntas y reflexiones. Olga, como cuentacuenta voluntario, que es ella, da fe cómo los cuentos atraviesan cada niño, cada adulto que los escucha, especialmente en el ámbito hospitalario. Erika pregunta, ¿cómo es el título del libro en que Teresa hizo el prólogo? Es el libro de Susana Selle, y Dorita Pereira, de la construcción del taller de escritura en los espacios de salud. Perfecto. Carolina Chaban, perdón. No, que lo editó Lugar Editorial. Bueno, Carolina pregunta por cómo piensa la relación entre el autor y su obra. Bueno, eso, así, tratando de... cuando uno no ha publicado nunca todavía, tiene una libertad, digamos, tiene esa imposibilidad, pero tiene una libertad de que nadie le pide a uno nada. Cuando uno tiene ya un nombre, un reconocimiento, y ese reconocimiento no siempre tiene que ver con la calidad, muchas veces tiene que ver en un mundo, en el mundo en el que vivimos, porque el libro es un producto de la subjetividad, pero también es una mercancía, entonces se compra, se paga, se distribuye, se vende. Entonces, bueno, si algo se vende mucho, bueno, un escritor puede tener mucho reconocimiento, aunque sea una porquería, ¿no? Y a la vez puede ser un gran escritor, y bueno, a lo mejor el libro se vende poco, y entonces, bueno. Pero cuando uno tiene un reconocimiento que incluye una cierta cantidad de venta de ejemplares y demás, tiene que aprender a cuidarse uno. Porque nadie lo cuida a uno, digamos. Nadie, digamos, un editor puede querer editar algo aunque de un nombre, más nombre tenga una persona, supónganse un escritor que venda muchísimo, estoy por fuera de lo que estoy de mi persona, ¿no? Un escritor súper exitoso, bueno, puede presentar un texto de mala calidad y que no esté a la altura de su otra escritura, y lo mismo ser publicado por el nombre, porque el nombre se convierte en una marca. Entonces, ahí también me parece que está la ética del escritor y la relación del escritor con su obra, o sea, ¿qué quiere uno hacer con lo que hace? ¿No? Y hasta dónde está dispuesto a respetarse su deseo por eso que hace. Es algo que yo he cuidado mucho, por eso, bueno, yo siempre organicé mi vida con otros trabajos, siempre di clases, di talleres y demás, y bueno, hasta que me jubilé, pero, o sea, no, para dejar la escritura libre, digamos, a ese lugar más salvaje, ¿no? Si se quiere, por decirlo, más inesperado, más, para no depender de eso, no traicionar algo en mí, no digo en los lectores, porque eso viene después, yo digo en mí, por el deseo de escritura y el ir a ese deseo me ha dado tanto gusto de hacerlo, que, bueno, yo no hubiera querido por nada del mundo traicionarlo, ¿no? Pero por la vitalidad que me da hacerlo, hundirme en un texto. Después han venido otras cosas que podrían no haber venido, que demoraron en venir y podrían no haber venido nunca, y después vinieron en demasía, que es que yo empecé a publicar, empecé a ser leída, a ser más leída, a tener premios, a tener invitaciones. Pero el deseo de escribir y el hecho de escribir y el modo en que he escrito ha sido igual antes que después. Y eso es algo de lo que me enorgullezco. Hermoso.
María Teresa, te agradecen Carolina Mercado por Sí, la calidad de tu es diálogo. algo. Paola Aguiar te pregunta, ¿cómo pensás vos que se construirán los nuevos escenarios de la lectura? Bueno, el libro, ahora lo hemos visto en el encierro, que ha tomado un crecimiento, las formas virtuales, ¿no? Distintas formas virtuales del libro, el soporte. Pero bueno, se volverá, si esto se volverá más al libro en papel. También algunos libreros me dicen que venden más libro en papel porque la gente está más en su casa, sale menos, hay servicio de delivery de libros. Bueno, todo se va combinando. Una cosa es lo que pasa es que tenemos que, creo que diferenciar. Nosotros hemos sacralizado el libro como objeto y a los que somos muy lectores nos encanta leer en papel. Pero, digamos, una cosa es el soporte, uno tiene que diferenciar de lo que es el soporte de lo que es la literatura. Y entonces la literatura va a seguir, mientras haya humanidad va a seguir, porque creo que no podemos soportar la pura materialidad de las cosas, el puro andar sobre tierra, sin vuelo, sin imaginar otros posibles, ¿no? Andar, como dijo Sartre, atravesado solo por la flecha de lo real, ¿no? Entonces, bueno, queremos otra cosa también, ¿no? Y eso vendrá en la forma de cuentos, de novelas, de poemas, de películas, de series, de obras de teatro, de artes plásticas, de espectáculos de danza, del relato que nos cuenta alguien, que alguien le cuenta a su niño en la cama. Bueno, de mil maneras. Lo imaginario nos habita con sus relatos y nos hace más soportable la existencia, ¿no? Susana Gómez dice que en El secreto de Amaru, tu texto, Bueno, habla del femicidio y el secreto que carga el niño, ¿verdad? Entonces ella Sí. cree que en los colegios, en las escuelas, faltan lecturas que habiliten pensar los vínculos y el abordaje de la ESI desde la literatura. Ahora, vos sabés que sí, es muy loco todo, ¿no? Porque yo escribí El secreto de Amaru, yo no me acuerdo si fue en el año 94, 95, 93, por ahí, porque le puse, lo que sé, a ver, no, en el año 93, porque yo ese año hice un viaje con mi marido a Ecuador. Y tomamos una excursión casera con un hombre que era un hombre de origen alemán, que se había casado con una mujer de una etnia amazónica, y el hijo que tenían se llamaba Amaru, y por eso recuerdo más o menos la fecha. Y en ese momento no se hablaba ni de la ESI, ni de la, qué sé yo creo que tampoco se hablaba de los feminicidios, no feminicidios, por lo menos no así. Se hablaba de los crímenes pasionales, se decía todavía. pasionales. Sí, pero yo ya escribí sobre eso, pero no con la conciencia de decir estoy escribiendo sobre... No. La escritura es así también. He dicho cosas en la escritura, le he hecho decir cosas a los personajes que después descubrí en el análisis terapéutico 10 años más tarde. O he escrito cosas, por ejemplo, en el cuento que se llama Había una vez, que yo lo escribí en los años 80, cuando no publicaba, bueno, qué sé yo, para mí escribía. Lo publiqué por primera vez en los años 90, en un libro que se llama Huellas en la Arena, estaba incluido ahí. Muchos años después, cuando el contrato por ese libro terminó, retiré algunos cuentos para que ahí hicieran una edición ilustrada, retiré un par de cuentos, y a ese cuento se lo entregué a la editorial Calibroscopio, sacó un libro precioso en una cajita que se llama Había una vez, el libro, y era en el año 2010, me parece, no sé, que habrá salido, y se leyó como un cuento que había aparecido en ese momento. Y muchos varios grupos de mujeres, lo trabajan en la cuestión de la violencia a la mujer,
Y un cuento sobre Sherezade, la de las mil y una noches, que claro, recién ahí yo dije, claro, las mil y una noches es un relato de la violencia, del asesinato, pero no lo leíamos así, ni yo tampoco lo había leído así, ni tampoco escribí ese cuento consciente de esa violencia. Por eso digo, a veces, bueno, no se escribe, cuando se escribe, no todo es consciente. Hay mucho que ingresa de maneras muy sesgadas, por el sueño, por lo no consciente, por lo intuitivo, ¿no? El tema es que uno, como escritor, tenga la suficiente humildad para recibirlo, y no el autoritarismo de planificar todo para hacer entrar la historia en nuestro plan, sino dejar que aparezca y construir la historia con lo que aparece. Bueno, hay muchos mensajes, los voy a leer rápido, porque ya estamos con el tiempo. Flavia Rodríguez nos agradece a todos, al colegio, o María Teresa, ojalá que podamos incentivar a nuestras niñas a narrar en estos tiempos de aislamiento. Alicia nos agradece, Analía Llanone, gracias, un espacio muy amoroso. Mónica Fabre, muy interesante el encuentro, gracias al colegio por la iniciativa y María Teresa por contar sus saberes y sentires. Lila, muchas gracias, el hermoso encuentro. Estrella Casa, que es nuestro presidente, muchas gracias, hermoso encuentro. Cristina Luque, hermoso diálogo, un placer. Lila, nuevamente, totalmente, en el contexto de pandemia se hizo incuestionable lo necesario del arte. Marta Tabazo, un privilegio escucharlas. Carolina Chava, hermosa propuesta. Bien. Bueno, hay Paola Aguiar, coordina un proyecto de mujeres con vuelo propio, historia de cuarentena, son autobiografías cortas hechas por ella, nos está contando, y es impresionante, dice, bueno, porque se me sube el chat, cómo aparecen en los escritos lo que María Teresa nos comenta en referencia al rol y las palabras de las mujeres. Mauro Goreto, hermoso espacio, cargado de aportes para la profesión y calidez. Marce, te doy la palabra para cerrar. Por esos mensajes tan amorosos. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, desde aquí del colegio, María Teresa, agradecerte muchísimo por este espacio, por escucharte. Sabemos que sos una persona con mucha fe y esperanza en la humanidad y en seguir resistiendo aún en estos tiempos aciagos que nos toca. Y creemos que la literatura es también un espacio, ¿no?, de resistencia, que creo que es una palabra que ha dado vueltas varias veces por este diálogo. Sí. Y bueno, despedirte, esperarte siempre aquí. Y gracias. Bueno, a mí me gustaría leer, antes de cerrar, unas palabras tuyas, pero bueno, te doy la palabra para que vos también te despidas de tanta gente que te quiere. Vos. Bueno, yo voy a leer del libro Hacia una literatura sin adjetivos, que para mí es un libro de culto. Dice Sofía de Melo: un día en Epidauro, aprovechando el sosiego dejado por el horario de almuerzo de los turistas, me coloqué en el centro del teatro y dije en voz alta el comienzo de un poema. Y oí, un instante después, allá en lo alto, a mi propia voz, libre, desligada de mí. Y dice María Teresa: me gusta pensar que escribir tiene que ver con eso, hacer pie en el centro de algo, en perfecta soledad, buscando que aparezca una voz que más tarde suena allá en las gradas libres, despegada de mí, una voz que de tan propia se enajena. Muchas gracias, María Teresa, y te esperamos siempre en el colegio. Muchas gracias. Gracias. A vos, Marcela. Muchas gracias a quienes nos han acompañado. A todos los que han estado en el... Gracias por generar este espacio tan cálido, tan abierto, tan amoroso. Bueno, nos despedimos entonces. También agradecer, porque sé que hay muchas estudiantes del profesorado de enseñanza primaria, de la materia sujetos, en donde estamos juntas.
y gracias a tanta gente querida que le leo el nombre de pasada porque soy bastante inepta y no quiero tocar nada para no salirme, pero gracias a Foro Infancias que está presente también y tratando de ver quiénes están, pero no y podía desde ver. donde mandan muchos saludos cariñosos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No podíamos, bueno. Bueno, muchas gracias. Y Marita, debe Sí, menos mal que no hablaste, Clarisa, porque da cuenta de todo lo que dijiste anterior. Déjenlo ahí, déjenlo ahí. Computadora, Marita, dejamos en tus... No, nos vamos, que tengan buen fin de semana. Bueno, Marita Salomón. Y todo el consejo, Dale, Marce, porque muchas gracias. Está todo el consejo también acá. La Romina, Lila, Mauro. Todo el consejo del colegio y bueno. Victoria. Lila, Mauro, Estrella, Romina, Giselle, todas. No voy a nombrar porque siempre me voy a olvidar de alguien. Sí. A Cristina, mi profe, Cristina Luque. Sí, está Cristina, María Llanone. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Hermosa. Ahí está Alicia. Todas referentes hermosas. Bueno, muchas gracias. Si no, seguimos despidiéndonos como los chalchaleros. No, vamos más como los chalchaleros, tal cual. Chao. En tus manos queda. Bueno, cuento hasta 3 y cierro, vamos. Buen fin de para todos. Bueno, todas. Gracias, adiós. Chao, Flavia. Chao, mi amor, Flavia. Chao. Chao. No toque nada más, Clarisa. Ay, no, es que el gato. Siempre el perro, el gato, el gallo que mete la pata. Chao, Flavia. Feliz día para las madres que cumplen la función de madre. Feliz día, como dice Flavia ahí. Chao. Chao, Macario. Es cierto, feliz día a las madres. Madres y los que cumplen, ¿no? La función de... Adiós. Madres y quienes maternamos. 1, 2, 3. Adiós. 2, 3. Chicas.